Discurso histórico del presidente Trump en el Address to the Nation, el mensaje a la nación, en el que explica exactamente cuál es la posición con respecto a la guerra de Irán y, lo más importante, ha cambiado radicalmente la narrativa que intentaba vender una parte de los medios de comunicación, intentando decir que básicamente se iba a acabar aquello sin tener ningún tipo de resultado. No solamente es falso y demuestra los resultados, sino que además demuestra cuál es el objetivo y cómo se está llevando a cabo. Vamos a hablar de todo ello porque te interesará mucho analizar qué es lo que está ocurriendo además al mismo tiempo en los mercados, y lo vamos a ver en el tiempo real mientras estamos grabando este vídeo. Acompáñame. Es increíble verlo, la verdad es que a mí me sorprende, pero desde The Economist hasta algún otro medio aparentemente neutral o aparentemente, se podría decir que occidental, no se para de vender la propaganda desde el punto de vista de Irán. Es increíble, no solamente desde el punto de vista de Irán, es que hemos visto como portada de The Economist una geografía de la dictadura china que no es ni concebible en términos de lo que es un reportaje independiente. Y por supuesto, sorprende que no se hable de la realidad de lo que pasaba en Irán, en eso que llamaban la paz. Atención a lo que esta gente de la izquierda caviar y esta gente de algunos medios occidentales llaman la paz. Fíjate, lo primero, para ellos era una paz maravillosa que el régimen iraní asesinase a más de 36.500 personas en un par de días. ¿Sabes lo que nos están diciendo los medios de comunicación? Que en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está muriendo menos gente que en esa supuesta paz, mientras el gobierno se dedicaba a masacrar, reprimir, torturar y destruir completamente a las familias que tuviesen la más mínima intención de protestar por el coste de la vida, por las dificultades de una economía completamente devastada. 36.500 asesinados y el silencio de la izquierda caviar. Mucho más. No nos podemos olvidar que eso que llamaban la paz eran 2.200 ejecuciones en 2025, con juicios completamente ridículos, con ningún tipo de seguridad jurídica, con ningún tipo de respeto a los derechos humanos, récord absoluto de ejecuciones de mujeres, de homosexuales, de ciudadanos libres. Esa era la realidad de este régimen asesino. 36.500 asesinados en 2 semanas en las protestas de 2026, pero es que no nos podemos olvidar de los 20.000 asesinados, según reporta Iran Human Rights Watch, de más de 20.000 asesinados desde el año 2022, cuando empezaron las protestas tras el asesinato en la cárcel de una chica joven que solamente había cometido el crimen de no llevar el hijab. 2.200 ejecuciones en 2025. 2.200 ejecuciones. Es decir, que en la guerra están muriendo menos civiles, y eso es triste que mueran siempre, por supuesto, están muriendo menos civiles que con la paz que defiende esta izquierda. Es más, estos que son todos tan feministas se olvidan del crecimiento exponencial de las ejecuciones de mujeres en Irán en los últimos años. El récord mundial de ejecuciones de mujeres por ahorcamiento, como muestra este informe clarísimo de lo que es la ONG de Naciones Unidas y la información publicada por todas las informaciones independientes. Más de 4 mujeres por semana ejecutadas, ahorcadas por el régimen de Irán. Y por supuesto, todos estos que luego se van al orgullo, etcétera, etcétera, silencio absoluto ante la evidencia de que el régimen iraní continuaba ejecutando a cualquier persona a la que se le considerase homosexual bajo el delito de sodomía. Esto son datos. Ejecuciones de homosexuales, ejecuciones récord mundial de ejecuciones de mujeres
Y, por supuesto, más de 2.200 ejecuciones, ahorcamientos públicos, además, en más de 97 ciudades de Irán y 36.500 masacrados durante las protestas. Esto hay que recordarlo y lo recordaremos con cierta regularidad para que toda esa izquierda que habla de la paz, del no a la guerra, etcétera, etcétera, empiece a ser un poco menos hipócrita. El discurso del presidente Trump en el Address to the Nation ha sido absolutamente demoledor y muy revelador. Muy importante analizar punto por punto lo que dice. Acompáñame. Unbelievable astronauts. As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. La operación Furia Épica contra el principal financiador del terrorismo mundial, que es Irán. Y estos son datos. El régimen iraní ha financiado el terrorismo desde Hezbollah, Hamas, los Houthis, terrorismo en Argentina hasta Asia. En todos los lugares en donde había acciones terroristas contra objetivos occidentales, siempre ha estado la mano financiadora del régimen iraní, además de, por supuesto, haber financiado y mantenido a las dictaduras asesinas de Venezuela y de Cuba. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Más de 4.700 oficiales de la dictadura asesina y de esa aberración mundial que es la Guardia Revolucionaria iraní, muertos como deben estar, en medio de una operación que ha sido clave para todos esos que dicen que no se ha conseguido, entre comillas, nada, para acabar, por supuesto, con la capacidad de construir armas nucleares del régimen iraní, destruir los centros de enriquecimiento de uranio, destruir la capacidad militar que estaba ya severamente dañada y, además, llevar a cabo la demolición de lo que es el ejército, la marina y los objetivos que tienen, por supuesto, además, un factor esencial, que es el de eliminar la capacidad de llevar a cabo acciones de terrorismo contra Israel, pero también contra los vecinos del Golfo. Como han hecho, por otro lado, no olvides en ningún momento que Irán ha declarado la guerra a sus vecinos del Golfo al atacar objetivos civiles, aeropuertos, puertos, objetivos turísticos, etc. Y eso es incuestionable. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and un 95% menos de capacidad de lanzamiento de misiles y drones. No es poco. Their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. En semanas. Y esta es otra, porque claro, la gente dice, se enquista la guerra. Por favor, que lleva un mes. Es que muchas veces esta vida de inmediatez nos deja a todos alucinados. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did in taking the country of Venezuela in a matter of minutes. That hit was quick, lethal, violent, and respected by everyone all over the world. Importantísimo recordar lo de Venezuela, porque ya ha salido de los titulares, pero la evidencia de que Estados Unidos está tutelando la transición democrática en Venezuela y cambiando el régimen de manera incuestionable
ese está ahí. After rebuilding our military during my first term, we have by far the strongest military anywhere in the world. And now we're working along with Venezuela and are, in a true sense, joint venture partners. We're getting along incredibly well in the production and sale of massive amounts of oil and gas, the second largest reserves on earth after the United States of America. We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have. Estamos aquí para ayudar a Oriente Medio y no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es independiente en petróleo y gas. Estados Unidos produce más petróleo y más gas natural que Arabia Saudí, Rusia y China juntos. Importante. Have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies. Tonight, I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Iran and discuss why Operation Epic Fury is necessary for the safety of America and the security of the free world. From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. No iba a permitir que Irán tuviese un arma nuclear. This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. They were involved in the attack on the USS Cole, and they carried out the countless other heinous acts, including the just horrible, bloody atrocities of October 7th in Israel. Y todo esto, no lo olvidemos, claro, mucha gente dice, es que a Irán se le está atacando porque lo ha hecho sin provocar y es una guerra ilegal y sin provocar. ¿Cómo que sin provocar? Estamos hablando de cientos de asesinados en los últimos años de objetivos de Estados Unidos y de Israel por parte de Irán y de sus satélites, porque es que eso de que los satélites no cuentan es una broma de mal gusto. Decía yo antes que Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudí y que Rusia juntos. Y yo creo que eso es muy importante recordarlo. Es muy importante recordarlo simplemente porque muchas veces la gente habla de los datos de petróleo y te dice, no, es que Estados Unidos lo único que quiere es el petróleo, quiere el petróleo. Hombre, pues no, obviamente no. Está ayudando a pesar de no necesitarlo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudí y Rusia juntos en términos de lo que se exporta, por supuesto, y también más gas natural que Rusia, Irán y China combinados. Esto es relevante decirlo, pero yo creo que es muy importante recordar el factor de la declaración de guerra del régimen iraní a Estados Unidos y a Israel. Recordemos, lo tenéis en un vídeo, las palabras del ex líder supremo de la República Islámica de Irán, en la que decía que muerte a América no es un eslogan, es un objetivo del gobierno, es una política. Lo dijo así. Recuerda también que el aniquilamiento de Israel es un objetivo político, constitucional y dicho una y otra vez por los líderes del régimen iraní. Régimen iraní que está desmembrado completamente. Importante recordar de no provocado para nada. Something that most people have never seen anything like it. This murderous regime also recently killed 45,000 of their own people. Los asesinatos de su propia gente llegan a más de 45.000. Recordad toda la lista que yo he dado. Yo he dicho los 36.500 asesinados en 2 días de protestas. Who were protesting in Iran. 45,000 dead. For these terrorists to have nuclear weapons would be an intolerable threat. No se le puede permitir que tenga un arma atómica. Y muchos de los que están comentando a veces me dicen,
es que no puede tener energía atómica para uso civil. Primero, no se necesita enriquecer el uranio más de un 4% para tener energía atómica de uso civil. Eso es lo más importante. Por lo tanto, continuar enriqueciendo como está haciendo Irán y llegar por encima del 60 y del 80%, eso es para uso militar. Segundo, los centros nucleares de Irán no están cerca de las poblaciones ni en los lugares donde suelen estar en cualquier lugar de cualquier país que tenga centrales nucleares para uso civil, donde están en lugares remotos completamente excluidos de lo que es la red eléctrica y lo más importante, escondidos y militarizados de manera brutal. Eso no es para un uso civil, obviamente. Es más, si quieren tener centrales nucleares, pueden comprar el uranio, como lo hacen todos los países, como España, que compra el uranio en el exterior para las centrales nucleares. España tiene uranio, pero lo compra fuera. Eso es lo normal, ¿verdad? Pues no, el caso de Irán es que tenemos que mirar hacia otro lado y cerrar los ojos ante la evidencia empírica de un régimen asesino con su propio pueblo, terrorista con el mundo, con Estados Unidos y con Israel, y además que es una amenaza nuclear para todo el Golfo. The most violent and thuggish regime on earth would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. I will never let that happen, and neither should any of our past presidents. This situation has been going on for 47 years and should have been handled long before I arrived in office. Esto se debería haber arreglado antes de que llegase el presidente Trump a la presidencia. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que otros gobiernos lo que han preferido ha sido mirar hacia otro lado y pasar el enorme problema al siguiente. I did many things during my 2 terms in office to stop the quest for nuclear weapons by Iran first, and perhaps most importantly, I killed General Qasem Soleimani in my first term. He was an evil genius, brilliant person, a horrible human being, however, the father of the roadside bomb, and he lived just horrible what he did. Iran would have been perhaps in far better, stronger position. He lived, we would have had probably a different conversation tonight, but you know what? We'd still be winning and winning big. And then very importantly, I terminated Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, a disaster. El desastre del acuerdo nuclear de Obama pasará a la historia como uno de los mayores errores estratégicos llevados a cabo por una presidencia de los Estados Unidos. $1.7 billion. 1,700 millones de dólares regalados al régimen de Irán. In cash, green cash. Took it out of banks from Virginia, D.C., and Maryland, all the cash they had. Flew it by airplanes in an attempt to buy their respect and loyalty, but it didn't work. They laughed at our president and went on with their mission to have a nuclear bomb. His Iran deal would have led to a colossal arsenal of massive nuclear weapons for Iran, and they would have had them years ago, and they would have used them. Would have been a different world. There would have been no Middle East and no Israel right now, in my opinion, the opinion of a lot of great experts, had I not terminated that terrible deal. And I was so honored to do it. I was so proud to do it. It was so bad right from the beginning. Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them. Ellos cometieron errores y yo los estoy corrigiendo. Y esto es importante recordarlo, que no hay nadie, incluidas las 2 resoluciones, hay que recordar las 2 resoluciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en la que decía explícitamente que era imposible verificar que el programa nuclear de Irán fuese para objetivos civiles y por lo tanto Irán estaba incumpliendo sus obligaciones con respecto a la no proliferación nuclear y al hacerlo, con ello estaba declarando la guerra a los países del Golfo Pérsico, a Estados Unidos, a Israel y además ha declarado la guerra a los países del Golfo al atacar objetivos civiles.
My first preference was always the path of diplomacy, yet the regime continued their relentless quest for nuclear weapons and rejected every attempt at an agreement. For this reason, in June, I ordered a strike on Iran's key nuclear facilities, an Operation Midnight Hammer. Nobody's ever seen anything like it. Those beautiful B-2 bombers performed magnificently. We totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. No solamente es que el régimen iraní intentase llevar a cabo de nuevo, reconstruir su programa nuclear, sino que además lo que hizo inmediatamente fue construir toda una red de búnkers completamente separados de la red eléctrica para lo que es la demostración más evidente de que nada de lo que estaba haciendo en su programa nuclear tenía ningún objetivo civil. Por otro lado, cualquier persona entiende que si tuviera como objetivo civil diversificar la economía del petróleo, podía construir plantas solares, podía construir eólica, podía llevar a cabo la construcción de pantanos y llevar a cabo una solución para el desastre que tiene en cuanto a acceso a agua Irán. ¿Y qué es lo que haría? Por supuesto, diversificaría también con energía nuclear, comprando el uranio en otros sitios como hacen todos los países. Sin embargo, el objetivo no tenía nada que ver con nada de eso, sino todo lo contrario. They were also rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on Earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to... La estrategia de Irán es que era tan obvia, pero es que, es tan ridículo escuchar a cierta gente decir que no era una amenaza y que no tenía un objetivo militar contra Israel. Es tan ridículo contra Israel, contra Estados Unidos, contra Arabia Saudí, contra Emiratos, contra Omán, contra Bahrein, porque no podemos olvidar que el régimen iraní, chiita, tiene también como objetivo la conquista y sometimiento de los sunís. Es que esto también se le olvida a toda esa gente. Es todo tan ridículo cuando escuchamos a la gente decir que no estaba provocado y que es completamente ilegal. Y es de una cobardía espectacular. Produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them. Fíjate esto, mucha gente dice, no, es que no había ninguna amenaza, no había ninguna amenaza. Un momento, si Irán, el régimen de Irán, que ahora está lanzando la mayoría de los misiles desde Teherán, está llegando a países del Golfo, imagínate si los estuviese enviando esos mismos misiles desde los lugares que han sido demolidos por el ejército estadounidense y el ejército israelí. Eso no te lo dicen. We took them all out, so that no one would really dare stop them, and their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. Todo eso no son nada más que palabras, si no tomas acción cuando pasa el tiempo, cuando llega el tiempo. As I stated in my announcement of Operation Epic Fury, our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion.
As we celebrate this progress, we think especially of the 13 American warriors who have laid down their lives in this fight to prevent our children from ever having to face a nuclear Iran. Twice this past month, I have traveled to Dover Air Force Base, and it's been something. I wanted to be with those heroes as they return to American soil, and I was with them and their families, their parents, their wives, their husbands. We salute them, and now we must honor them by completing the mission for which they gave their lives, and every Completar la misión. single one of the people, their loved ones said, please, sir, please finish the job, every one of them. And we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. Kuwait, Bahrein, Omán, Emiratos, Arabia Saudí, Jordania, saben que la amenaza de Oriente Medio no es Israel, sino que es Irán. Many Americans have been concerned to see the recent rise in gasoline prices here at home. This short-term increase has been entirely the result of the Iranian regime launching deranged terror attacks against commercial oil tankers in neighboring countries that have nothing to do with the conflict. This is yet more proof that Iran can never be trusted with nuclear weapons. They will use them, and they will use them quickly. El ataque a barcos comerciales y a objetivos civiles por parte de Irán es la evidencia de por qué no se le puede permitir al régimen iraní tener esa capacidad militar. It would lead to decades of extortion, economic pain, and instability worse than we can ever imagine. The United States has never been better prepared economically to confront this threat. You all know that. We built the strongest economy in history. We're going through it right now, the strongest in history. In 1 year, we've taken a dead and crippled country. I hate to say that, but we were a dead and crippled country after the last administration and made it the hottest country anywhere in the world by far, with no inflation, record-setting investments coming into the United States, over $18 trillion, and the highest stock market ever, with 53 all-time record highs in just 1 year. La economía estadounidense no solamente está mejor preparada por ser independiente en petróleo y gas, sino que además está mejor preparada por su capacidad en inversión en tecnología. Y eso ha llevado a que la OCDE, haciendo el análisis del impacto económico de la guerra, ha elevado las estimaciones de Estados Unidos mientras bajaba las estimaciones del resto de los países. It all positioned us to get rid of a cancer that has long simmered. It's known as the nuclear Iran, and they didn't know what was coming. They've never imagined it. Remember, because of our Drill Baby Drill program, America has plenty of gas. We have so much gas. Under my leadership, we are #1 producer of oil and gas on the planet, without even discussing the millions of barrels that we're getting from Venezuela. Because of the Trump administration's policies, we produce more oil and gas than Saudi Arabia and Russia combined. Think of that, Saudi Arabia and Russia combined. And that number will soon be substantially higher than that. There's no country like us anywhere in the world, and we're in great shape for the future. The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait. Casi nada del petróleo que llega a Estados Unidos, no llega ni a un 1%, viene a través del estrecho de Hormuz. And won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it, and we don't need it. We've beaten and completely decimated Iran. They are decimated, both militarily and economically and in every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel,
many of which refused to get involved in the decapitation of Iran. We had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. Y esta parte es la que ha generado esa polémica que habéis visto en algunos medios de comunicación. Esta parte es la que ha generado alguna polémica. ¿Qué le dice a los socios de la OTAN el presidente Trump? Les dice, vamos a ver, ustedes tienen un problema con el estrecho de Hormuz, nosotros no. A Estados Unidos hay muy poco movimiento que llegue a Estados Unidos. Ustedes tienen el problema en el estrecho de Hormuz. Ustedes son los que han decidido que no van a participar en esta acción y que no van a tomar las acciones para garantizar el paso por el estrecho de Hormuz y permitir que Irán se comporte como un chulo mafioso y limite de manera significativa, aunque no ha eliminado, pero limite de manera significativa el tráfico de Hormuz. Entonces lo que le dice es, ¡hala! Ya les hemos hecho el trabajo duro, ahora protejan sus intereses. Es que hay un montón de cosas importantes en este discurso y las cosas más importantes empiezan por recordarle al mundo que eso que llaman paz era la constante utilización de las ejecuciones y del terror por parte del régimen de Irán para masacrar a sus propios ciudadanos. Más de 36.500 asesinados en solamente 2 días. 2.200 ejecuciones en el año 2025. Centenares de ejecuciones de mujeres. 4 mujeres ejecutadas, ahorcadas cada semana. Ejecuciones de homosexuales. El uso del terror para mantener a la población rehén y cautiva. Número 1. Número 2. Es falso que el programa nuclear de Irán estuviese hecho para intereses civiles. Cualquiera entiende que no se monta un programa nuclear de centrales nucleares para uso civil como lo tenemos en tantísimos países, que no está A, conectado a la red y B, que está completamente escondido y en lugares absolutamente remotos y guardados militarmente hasta con partes de la infraestructura por debajo de tierra. Por supuesto que no tenían el más mínimo interés. Es más, que si tuviesen interés en tener una central nuclear para uso civil, podían comprar el uranio como lo hacen tantos países de Europa. Pero no, lo que tenían que hacer era enriquecerlo y enriquecerlo a su gusto, porque además, por supuesto, para el uso civil solo se necesita 4% de enriquecimiento y para lo que es el uso militar mucho más. Y eso es lo que estaban haciendo y lo sabe cualquiera, porque cualquiera que no esté con la cabeza metida en un agujero sabe que Muerte a América no es un eslogan, es una política, que la aniquilación de Israel no es una casualidad, sino que es una política y que los ataques a objetivos civiles y militares de Estados Unidos, de Israel, de Arabia Saudí, de Emiratos, de Qatar, de Omán, etcétera, y además el uso del terrorismo y la financiación del terrorismo en todo el mundo son factores directos del régimen iraní asesino. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Los socios de Estados Unidos en la OTAN, que han decidido mirar hacia otro lado y prefieren que les solucionen los problemas a participar en la solución, pues lo que les dice el presidente Trump es que se busquen la vida y que solucionen su problema del estrecho de Hormuz, uno, comprando petróleo de Estados Unidos, que tienen todo el que quieran, y dos, protegiendo lo que es el pasaje que deberían haber protegido desde el principio. Bien, a mí me parece absolutamente claro y la importancia de este discurso es mucho más relevante. Demuestra que la narrativa que has estado escuchando durante semanas por parte de medios de comunicación aparentemente independientes simplemente no lo era. La realidad, el fin de un régimen iraní que tenga la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de una bomba nuclear y el proyecto
que obviamente estaba llevando a cabo de convertirse en un no solamente estado policial, sino además en un estado militarmente agresor contra suníes, israelíes y norteamericanos y, por supuesto, contra todo Occidente, eso no es debatible. Por lo tanto, la operación continúa, pero ya está más cerca del final y eso es también incuestionable. Que no te engañen.